Entre los siglos XV y XVIII, las autoridades de muchos lugares de Europa desencadenaron una brutal represión contra los supuestos adoradores del diablo. Miles de ellos fueron condenados y murieron en la hoguera. A finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio, habían sido ejecutados en Europa 9 millones de supuestos brujos y brujas. En realidad, el número fue muy inferior. Los estudios actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII se produjeron entre 40.000 y 60.000 muertes, condenas a la pena capital por ese concepto. Aún así, se trata de una cifra muy considerable, a la que cabe añadir a aquellos que murieron como consecuencia del trato infligido durante la detención y, asimismo, los muchos que sufrieron linchamiento como sospechosos de brujería, al margen de cualquier proceso formal y que, por tanto, no fueron debidamente registrados. No hay duda de que la brujería fue uno de los fenómenos más dramáticos de la Europa moderna, y sus consecuencias fueron terribles. Decenas de miles de personas acusadas de pactar con el diablo. La mayoría humildes mujeres fueron objeto de terribles oleadas de persecución en la que salió a relucir la radical intolerancia de su época. Aunque la creencia en la brujería está documentada desde épocas remotas de la historia de Europa, fue a partir del siglo XVIII cuando la idea se convirtió en una auténtica obsesión y empezaron a desencadenarse persecuciones organizadas por la Iglesia. La razón de ello se encuentra, seguramente, en la aparición, precisamente en ese tiempo, de un poderoso movimiento herético en amplias zonas del continente, sobre todo en el sur de Francia. Los cátaros. Para reprimirlos, la Iglesia de Roma puso a punto una institución de gran poder, La Santa Inquisición, que con el tiempo se encargaría de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. De las herejías a la brujería, la identificación entre magia y herejía fue un proceso gradual. En el año de 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la Bula Vox in Rama, en la que se acusaba a una impresa secta de herejes alemanes de adorar animales monstruosos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. Acusaciones semejantes se vertieron a principios del siglo XIV contra los templarios, en el gran proceso que se organizó contra ellos tras la supresión de la orden militar. Posteriormente, en el año de 1326, la Bula Super Ilius Specula de Juan XXII equiparó definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicasen también a estas últimas los procedimientos inquisitoriales normales. Por último, en 1484 el Papa Inocencio VIII, en la Bula Summis Desiderantes Affectibus, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran así la fe cristiana. Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre. Han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a los hombres y mujeres y les piden concebir y, sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe que es la suya por el sacramento del bautismo. Y a instigación del enemigo de la humanidad, no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. La lucha de la herejía sirvió, pues, de pretexto para los episodios de cacería de brujas, que surgieron con creciente frecuencia a partir del siglo XV. Esto ocurrió en la Suiza franco-provenzal, así como en el norte de Francia. En 1459 en la ciudad de Arras, entonces bajo soberanía de los duques de Borgoña, la condena de un ermitaño por magia demoníaca provocó una serie de confesiones en cadena, ayudadas por la tortura, que terminaron con 29 acusaciones y 12 ejecuciones. El episodio fue conocido como un Bauderie de Arras, en referencia a los valdenses,
una corriente herética surgida en los siglos XII y XIII. El eco del asunto provocó la intervención del duque Felipe el Bueno, que logró frenar lo que ya parecía una psicosis colectiva. Los condenados fueron rehabilitados muchos años más tarde, en 1491. El periodo más intenso de la cacería de brujas se sitúa, en cualquier caso, en la segunda mitad del siglo XVI y se prolongó hasta 1660. Sin duda, no es casualidad que esta fase se corresponde en parte con la llamada Pequeña Era Glacial, un empeoramiento climático que trajo malas cosechas y carestías, fenómeno que parece haber afectado a varias áreas de Europa en diferentes momentos entre 1580 y 1630, a la que surgió la trágica oleada de peste en 1630. La posterior mejoría económica se correspondió igualmente con una disminución generalizada de los procesos, aunque en algunas zonas fue a finales del siglo XVII cuando se produjeron los peores casos de cacería de brujas. Masacres en Alemania. La caza de brujas no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Sin lugar a dudas, el territorio en el que se desarrollaron las persecuciones más virulentas y numerosas fue Alemania. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre los siglos XII y XIII, y la cifra total de víctimas oscila entre 22.000 y 25.000, aunque hay autores que la elevan a 30.000, lo que representa la mitad del total europeo. En las primeras décadas del siglo XVII, en particular, estalló una auténtica psicosis colectiva en el sureste del país, en torno a ciudades como Bamberg, Maguncia, Eichstätt, Würzburg, donde se desarrollaron procesos masivos en los que condenados y ejecutados se contaban por centenares. Una causa de ello fue la fragmentación política del Sacro Imperio Romano Germánico. Al no haber poder central fuerte, cada ciudad se enfrentaba al problema con cierto grado de autonomía, lo que propiciaba abusos y actuaciones discrecionales. Asimismo, la coexistencia de grupos de católicos y reformados, como ocurría en el sureste de Alemania, creaba graves tensiones que desembocaban con frecuencia en acusaciones recíprocas de brujería. Los procesos de brujería en las ciudades alemanas alcanzaron cuotas inusitadas de dramatismo. El testimonio de los procesos de Würzburg explicaba en una carta a un conocido en 1629: Hay niños de 3 y 4 años, de los que se dice que han tenido tratos con el diablo. He visto cómo ejecutaban a chicos de 7 años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles. Sin embargo, el mismo testimonio estaba convencido de la realidad de las acusaciones. No hay duda de que el diablo en persona, con 8.000 de sus seguidores, mantuvo una reunión y celebró misa ante todos ellos, administrando a sus oyentes cortezas y mondaduras de nabos en lugar de la sagrada hostia. Se pronunciaron blasfemias tan horribles. Combatir al diablo y sus acólitos. En otros puntos de Europa no faltaron los procesos masivos, generalmente en regiones periféricas, fuera del control de los gobiernos centrales. Por ejemplo, en el suroeste de Francia, un juez de Burdeos, Pierre de Lancret, lanzó una pesquisa que llevó a la hoguera 80 supuestos brujos, mientras que otros 500 sospechosos fueron absueltos. Debido principalmente a su corta edad, Lancret estaba convencido de haber visto 3.000 niños con la marca del demonio y de que en el País Vasco francés había una secta diabólica con 30.000 miembros. Todos los habitantes de la Navarra son brujos, escribió. En Lorena, Nicolás Remy, otro magistrado firmemente convencido de la existencia del demonio, envió a la muerte a cientos de brujas entre 1586 y 1595. En cambio, el Parlamento de París, Tribunal Supremo de Francia, raramente ratificaba las condenas a muerte.
En Inglaterra hasta 1640 se ha calculado que no se quemó a más de 44 personas. Sin embargo, durante el periodo de la Guerra Civil iniciado en 1640, cuando el poder central era débil y los conflictos religiosos estaban exacerbados, se produjeron persecuciones terribles. Por ejemplo, entre 1644 y 1648, el juez Matthew Hopkins condenó a muerte a 200 personas. En la península escandinava la brujomanía llegó más tarde, pero cuando lo hizo causó estragos. En 1668, un juicio que llevó a la hoguera a 30 personas acusadas de secuestrar niños y de tener tratos con el diablo dio lugar a una caza de brujas generalizada por todo el país. 300 personas fueron ejecutadas, casi todas mujeres. Cabe señalar que solo una fue quemada viva, pues la costumbre era decapitarlas. En 1675, en 3 pequeñas aldeas del centro de Suecia, que sumaban 670 habitantes mayores de 15 años, fueron ejecutadas 71 personas, 65 mujeres, 2 hombres y 4 chicos. La base principal de la acusación fueron las confesiones de niños que contaban historias fantásticas sobre cómo las brujas los habían llevado a Blokuya, la residencia del diablo en la mitología nórdica. El sur de Europa. Al contrario de lo que podría creerse, la muy católica España quedó libre en buena medida de las explosiones de violencia contra las supuestas brujas. De modo que el número de víctimas resultó muy bajo si lo comparamos con el de la Europa central y septentrional. El mérito de ello corresponde a la tan difamada Inquisición, que aquí era especialmente eficaz. La decisión clave en este sentido se tomó después de una redada en los valles de Navarra en 1525 y terminó con la ejecución de entre 30 y 40 personas. Al año siguiente, una junta de juristas de Granada determinó que en adelante los casos de brujería serían competencia de la Inquisición y poco después establecieron una serie de normas estrictas para los inquisidores, que debían comprobar si los acusados habían sufrido torturas, en cuyo caso las confesiones serían rechazadas. Aún así, también se produjeron episodios de persecución masiva, como el bien conocido caso de las brujas de Zugarramurdi, la localidad navarra en la que, en 1609, fueron apresadas decenas de personas, la mayoría en base a las acusaciones realizadas por niños. De ellas, 30 resultaron condenadas en un acto de fe, 11 a muerte, aunque solo se quemó a 6, pues las otras habían fallecido en prisión. En Italia los procesos, aunque empezaron pronto, no fueron frecuentes y las condenas a muerte no fueron muchas. Por ejemplo, en 1589, coincidiendo con un periodo de carestía y de la elevada mortalidad infantil, dio inicio en Triora, cerca de Génova, un proceso en el que se encausó un considerable número de mujeres. Las diligencias se prolongaron largo tiempo y algunas de las prisioneras murieron en la cárcel a causa del trato sufrido. Pero la Inquisición romana puso fin al episodio. En las áreas alpinas de Italia también hubo oleadas de persecución, especialmente en la década de 1630, propiciadas por la situación de tensión confesional entre católicos y protestantes, así como las condiciones de pobreza de la zona, agravadas por la peste de 1630, que mató a la mitad de la población. El triunfo de la razón. Al tiempo que arreciaba la caza de brujas en numerosas regiones de Europa, surgieron voces críticas que ponían en cuestión la realidad de las acusaciones sobre posesiones diabólicas. Por ejemplo, cuando en la primera mitad del siglo XVI se pidió al jurista milanés Andrea Alciati su parecer sobre unos procesos en el Valle Alpino de la Valtellina, quedó impresionado por la dureza del trato infligido a los acusados y por el número de ejecuciones, y argumentó por escrito sus opiniones críticas.
Más tarde el médico brabanzón Johann Weir afirmaba en 2 tratados que el demonio ejerce su poder confundiendo las mentes de las presuntas brujas, pero también induciendo a la sociedad mucha credulidad hacia el fenómeno. En España, el humanista Pedro de Valencia afirmó en un informe sobre el caso de las brujas de Zugarramurdi que éstas fueron juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal. Siguiendo estos vicios y guiados por estos espíritus se van los brujos y brujas por sus pies a las juntas y procuran meter en el juego niños y niñas como más fáciles de cazar. Según Valencia, no había que dar crédito a las confesiones de los acusados, pues estos dicen de propósito disparates increíbles para encubrir la verdad y para que los dejen. El jesuita alemán Friedrich von Spee, por su parte, que había sido testigo de numerosos procesos de brujería, publicó en 1631 un libro en el que denunciaba que en estos procesos se consideraba culpable al imputado antes de que se presentasen pruebas válidas. En el siglo XVIII, las críticas contra la creencia en las brujas se hicieron aún más insistentes. Por ejemplo, el noble baronés Scipione Maffei negó en numerosos escritos la realidad de todas las creencias mágicas. Montesquieu y Voltaire fueron igualmente radicales en tachar de supersticiones tanto las creencias en las brujas como en las de sus acusadores. Para ellos, la caza de brujas no había sido otra cosa que un gran fraude, facilitado por la ignorancia y el oscurantismo que solo el siglo de las luces era capaz de superar. Esto fue Cacería de Brujas. Los documentalistas. Saludos especiales para Hagregor 577, Samasu Beca, Alan Martínez, Anuel AA, Rafa GFX, Elías Pau, Jenner Alfonso Tique, Enian Juegos y Tutoriales, Yolanda Sánchez, Anthony LML Benavides, Mark Anton, Javier Skeiser y Luis Montero. Recuerda seguirnos en Facebook en Los Documentalistas y suscribirte al canal de YouTube para más videos como este.